Bueno, muchachos, no, ninguno Profe, quiere hola. iniciar. Sí, Profe, hola. Sí, profe, pues adelante. yo soy del grupo con Damián, con Sí, Haider, con Katie, con todos ellos. Lo que sí, pasa es que solamente Haider y yo pudimos realizar pues la actividad. A nosotros nos tocó lo de los bioinsecticidas, a Haider y a mí, ¿cierto? Y nosotros ya lo tenemos listo. Entonces ellos proponían como para dejarlo para el viernes porque unos no pudieron pues realizar su parte a tiempo. Pero yo no puedo, profe, realmente realizarlo el viernes porque yo tengo que trabajar. Entonces era para ver si usted me dejaba exponer a mí y a Haider lo de los bioinsecticidas primero y pues ellos ya exponían el resto el viernes. pues es que la verdad es que la actividad es completa, ¿cierto? Y ustedes como grupo me tienen que responder por una actividad completa. Bueno, ¿hay alguien que lo tenga completa y quiera exponer hoy? Profe, sí, nosotros. Listo, entonces adelante, Hanner. Ya te voy a compartir. Listo. Profe, Sí. profe, en ese caso yo no había ido a las clases, a las dos primeras clases prácticas y a la última sí fui del bioinsecticida. Sí. Entonces, Pues me imagino que vas a presentar las dos primeras desde los videos y la otra del bioinsecticida. ajá. Listo. Entonces ya Profe, le... Sí. profe, una última cosita. Entonces yo de pronto podría dejar grabado como mi parte de la exposición para que lo presenten todos juntos el viernes. No sé, Evelyn, ahorita hablamos nosotras. Listo, profe. Adelante, Hanner. ¿Ya están viendo, profe, la pantalla? Sí, ya se está viendo. Dame un momentico, yo anoto los integrantes del grupo, ¿listo? Dale, profe, que sí. García. Juan Manuel. Hanner y Samar. Listo, Hanner, adelante. Profe, qué pena, aquí faltó... Que me faltó nuestro compañero. Se había olvidado ponerlo. Mateo, ¿qué? Mateo Vargas, profe. Listo. Listo, ahora sí estamos completos. Bueno, ¿ya puedo empezar, profe? Sí, adelante. Bueno, entonces le vamos a exponer sobre las prácticas de agricultura ecológica, pues que tuvimos con la profesora. En total fueron 3. El equipo está conformado por María Camila, Salomé, Juan Manuel, Isamar y Mateo, y pues mi persona. Bueno, para empezar, pues vamos a hablar un poquito entonces sobre la práctica del caldo microbial. Como introducción, pues se busca elaborar como tal un biofermento, ¿cierto? A partir pues como tal de organismos vegetales que tengan presencia de microorganismos activos. Utilizamos un microorganismo que ahorita se los puedo mostrar. En la torta microbial, pues este como tal es una fuente de nutrición para fortalecer raíces y aportar una nutrición balanceada, sea en el suelo o en las plantas como tal.
Y el caldo microbial es un conjunto de microorganismos activos que benefician el suelo, activan el suelo de una forma física y pues le aportan, dan como una mayor disponibilidad de los nutrientes para que las plantas lo tomen más fáciles. En los materiales, para el caldo microbial, utilizamos lo que fue la melaza, el agua lluvia, los dos contenedores, pues, los dos tarritos básicamente, la gramera, la manguera, la válvula, la abrazadera y la bolsa plástica. En la torta microbial, un microorganismo activo, melaza, frecho de maíz, gramera y tul de tela. Pues esto quedó como en forma de bolita, que ahorita también se las muestro por medio de unas fotos. Bueno, en la fase sólida tenemos como tal la torta microbial, pues esta es una fase sólida, ¿cierto? Se reconoce como una construcción de capas de microorganismos activos, la cual se utilizará para fermentar y así obtener un biofermento listo para usar. Esta fase sólida da como una base para que la fase líquida, o sea, todo el caldo, pueda fermentar más fácil y se formen más microorganismos activos. Ya en la fase líquida, pues la hicimos o se construye a base de agua reposada con una cantidad de melaza, que le aporta alimento a ciertos microorganismos, pues para su pues para que luego que esté listo y biofermente, se pueda aplicar en el suelo y transforme y deje los nutrientes más fáciles para las plantas. También hay que pues considerar que esto no genera residuos tóxicos. Bueno, acá como les estaba diciendo, utilizamos para la torta este trozo o este tronco en descomposición avanzada. Esto pues generamos muchos trocitos y este como tal fue como el microorganismo principal que nosotros utilizamos, que fueron, ahí se le vio muy claro el micelio blanco. También hicimos una medición de materiales, ¿cierto? Pues una cantidad asignada para cada recipiente. Esta fue la torta microbial que tuvimos desde un principio, pues embolsada al vacío y sin aire, que después se le puso como una especie de bolsita para aplicarla ahí al tarro como tal. Y esto ya fue como el producto final que obtuvimos de la práctica. Bueno, y como por anotaciones, pues se pudo observar durante los 20 días del proceso que la fermentación anaeróbica del biofermento pues se destacaron varios sucesos y características importantes. En los primeros 5 días su olor fue muy agradable como vino, era pues de color marrón oscuro y este no tenía burbujas en su superficie. Ya a los 15 días se nos presentó un problema porque al parecer pues el recipiente fue movido, el que tenía el agua, y eso causó como un derrame. Entonces, por lo cual le cambiamos el agua para mejorar ese biofermento y nos mejoró mucho, ¿cierto? Porque pues cuando hicimos la revisión olía más bien maluquito, entonces la profesora nos indicó que cambiáramos esa agua a ver de pronto a qué solución o a ver de pronto si mejoraba. Y después ya pues como a los 20 días su olor ya era muy fuerte y la composición cambió de líquido sin materia flotante a presentar restos de diversos organismos. Cambió su color a uno más claro y al abrirlo pues observamos presencia de gas, al igual como la cantidad de líquido disminuyó significativamente. Bueno, en fin, cuando cambiamos el agua de la botella, pues que solamente contenía el agua, lo cambiamos como tal, mejoró mucho lo que fue el biofermento, pues porque se pudo observar más en su capa, acá lo vemos, se pudo observar más estas capitas, pues como tal de microorganismos. Entonces sí nos ayudó mucho al cambiar esta agua que teníamos acá. ¿Cierto? Y ya después, como ya lo expliqué, después de los 20 días ya este fue el resultado. El compañero sigue acá. Bueno, los usos del caldo microbial. Los usos de este caldo microbial nos aumentan la fertilidad del suelo, ayudan a la porosidad y retención de humedad, sirven como biofertilizantes, ayudan en la elaboración de compostajes, en la multiplicación de nuestros microorganismos benéficos y se reducen los insumos químicos. Este caldo microbial pues nos mejora las condiciones físicas y químicas del suelo, cuando en su aplicación nos
nos mejora estas apariencias del suelo, las condiciones físicas, químicas y biológicas, tanto del suelo como de la planta. Ok. Aplicabilidad. En el suelo, para aplicar estos microorganismos, debemos tomar por una taza del caldo, se le agregan 2 tazas de agua y luego se riega el sustrato de las plantas con este. O sea, regamos las plantas con esta mezcla, diluimos pues una taza del caldo con 2 de agua y ahí sí lo podemos aplicar. Según el área del cultivo, se puede estimar que el uso tanto para cultivos en campo abierto o en invernadero se debe tener en cuenta el estado del cultivo para así ver si es necesario este biofermento o mejor se debe aplicar otro. Y las conclusiones. Pudimos observar que todo debe tener un orden. Debemos, debemos aprender y respetar que las cosas también tienen su naturaleza y si esta no se cumple, todo puede cambiar. Notamos la rápida producción de micelios blancos y sin embargo el caldo presentó falencias, pero tuvo solución. El caldo no presentó producción, solo le faltó más fermentación y pues aportamos que es de gran utilidad conocer más acerca de los microorganismos benéficos y eficientes para nuestras plantas. Bueno, hola, buenas Listo, una tardes. preguntita y, Laura, una preguntita ahí antes de que pasen al otro. ¿Ese caldo tuvieron la oportunidad de pronto de aplicarlo a alguna planta? No, profe, no lo aplicamos. No Solo lo aplicamos a la planta, pero sí lo aplicamos al compostaje. Cuando hicimos el compostaje utilizamos un poquito de esta agua mezclada con agua pues, recogida y fue lo que utilizamos para mojar el compostaje. Listo. Y la bolita, la bolita que hicimos, ¿cómo se les comportó esa bolita, la fase sólida? Perfecta. Tanto la que metimos ahí como la que yo tengo acá en mi casa porque hicimos dos. La otra todavía sigue con ese olor rico. Pues no la he utilizado la verdad porque tengo que hacer estos tarritos para poder que se me fermente bien. Pero la bolita salió muy bien. Nunca, pues no se descompuso, no se pudrió. Sigue con su buen olor y creo pues que está apta para el uso. Listo. Y por ejemplo, a ver, ¿quién no me ha hablado por acá? Profe, Isamar o Mateo. Sí, adelante. profe, y esa última vez que revisamos, es el último día de la práctica que revisamos este biofermento, pues lo abrimos y eso no olía pues así, no, pues no tenía un olor así tan fuerte, sino que era un poquito como, olía como a la melaza, como a aguapanela, como algo así, pero pues Como a obvio, chicha, sí, olía más bien rico, muy fuerte, pero como a chicha. Listo, o sea que se les estaba fermentando bien. Mateo, que tengo por acá, desventajas de pronto que puedes ver en estas preparaciones, en este tipo de preparaciones. La manejabilidad que tiene, o sea, que con cualquier cosita que cambiemos o algo mal que hagamos, digamos, todo esto nos puede cambiar significativamente el resultado. Y como es un periodo, como un placito más bien largo a esperar que se fermente, sería repetir muchos procesos. Ah, listo. Bueno, ahora sí adelante, María, así que. Permítame, profe, por acá. Yo primero apago mi audio. Bueno, ahora vamos a mirar un poco acerca de la práctica del compostaje, ¿cierto? El compostaje es durante mucho tiempo muy importante ya que nos incrementa la sostenibilidad y también la fertilidad del suelo. Ya que esto es un reto para la ciudad, tener suelos más fértiles y más sanos. El compostaje nos permite un reciclaje de residuos orgánicos, reducir la contaminación y también el costo de los fertilizantes químicos como insumos para la producción agrícola. Lo que buscamos con esto es un rico balance de nutrientes en el suelo, los cuales sean más aptos para que sean consumidos por la planta.
como materiales utilizamos residuos de cocinas y nosotros llevamos cáscaras de huevo, restos de romero, cáscaras de papa, también llevamos un poquito cáscaras de cebolla, yo no creo que yo lleve un poquito de lechuga, pepino y cositas así. Orégano. También orégano, también llevé mucho orégano, sí, restos de orégano. Unos secos y unos más bien como un poquito todavía no tan secos. También utilizamos pasto recién cortado, utilizamos gallinaza y utilizamos el caldo microbiano, que fue el que hicimos la primera práctica. Para esta combinación, tuvimos muy en cuenta que por 3 partes de desperdicios orgánicos, que esos son los que nos aportan el carbono, aportamos 7 partes de pastos recién cortados, que nos aportan el nitrógeno, para hacer esa balanza que la profe nos explicaba, pues con las cadenas de carbono y nitrógeno del suelo. Nosotros mezclamos todo en un costal y lo dejamos pues allá en el invernadero, lo dejamos a la sombra y fuimos a hacer una revisión los viernes 4 semanas a partir del primer día que hicimos el compostaje. La primera semana empezamos a tener una temperatura del 20,1 centígrados y un pH 9,8. Esa fue pues la primera vez que lo hicimos y tuvimos que agregarle limón porque el pH estaba demasiado alcalino y necesitamos que sea más ácido. La humedad está a 60%, está un poquito altica, pero pues como era costal tenía huequitos, eso se quedó como escurriendo. Un olor, era un color café oscuro, no había insectos y la temperatura pues estaba bastante bajita, el pH era alcalino. La segunda semana fue el 29 y se perdieron, bueno, el 29 de octubre. Pero es un momentico. Bueno, profe, qué pena, se me perdieron esos datos, entonces se los quedo debiendo. Porque esa semana no alcanzamos a observarlo, entonces no fuimos a la universidad a revisar. Pero entonces ya la tercera semana la temperatura subió a 23,7 grados centígrados. El pH bajó a 9,4 y la humedad bajó bastante también, hasta 50%. Tercera semana vimos que había como una presencia de mayor insectos. No había ni larvas, ni moscas, ni gusanos, pero sí había insectos chiquitos, parecían como hormiguitas. Y ya tenía un buen olor, no olía ni a feo, ni a podredumbre, ni nada, olía como rico a tierra, más o menos. Y se veía pues bien el proceso, no se veía que tuviéramos que cambiar. Ya en la cuarta semana, que fue esta semana pasada, vimos que la temperatura era de 24,6, el pH de 9,6 y que se había secado más, estaba semihúmedo en un 40%, era un olor bien, estaba neutro, pues no había cambiado bastante, seguía sin presencia ni larvas ni moscas y era de un color oscuro. Había también bastante presencia, los insectos habían aumentado más. Pero ¿qué es lo que pasa? En esa semana vimos que el pH subió bastante. Entonces lo que hicimos fue aportarle gallinaza para bajarlo. De inmediato que le aplicamos la gallinaza, pues el olor se hizo un poquito más fuerte, pero no feo, solamente un poquito más fuerte. Y ya debemos esta semana volver a ver para verificar si el pH bajó. Siguiente, por favor. Entonces aquí vemos las imágenes en orden. La primera imagen ahí es cuando ya estábamos mezclando todo para meterlos en el costal, que es la segunda imagen de abajo. Las imágenes del centro corresponden a la revisión de la tercera semana. Y la última imagen es la foto tomada para la cuarta semana, que fue ya como se veía más negrito,
más descompuesto y se veía como de un mejor color, pero fue cuando tenía el pH más altico. No obstante, pues se intentó solucionar con gallinaza y ya vamos a ver esta semana si funcionó o si no, qué más debemos hacerle. Fuera la temperatura realmente no varió mucho, al igual que el olor. Pues no parece que se esté presentando pudrición, ni que haya, como les dije, presencia de larvas, moscas o esas señales que muestran como que está yendo mal. Al contrario, parece que todo se está descomponiendo bien y que no está presentando mayores cambios como lo es el pH. Ya, siguiente, por favor. Así que cambia. Bueno, ya pues como conclusiones de este rico compostaje, porque a pesar de que se nos presentaron dificultades, es algo muy necesario para el suelo, pues podemos deducir de que siempre se debe tener en cuenta para realizar un compostaje esa relación entre el carbono y el nitrógeno, que son los que más nutrientes le van a aportar pues como crecimiento y salud a la planta. También veíamos que en las 4 semanas que tuvimos de seguimiento del compostaje pudimos notar de que este físicamente está, pues, es saludable, se puede utilizar, solo que debemos organizarle el pH. Esperamos que con la gallinaza se pueda organizar y el pH baje. Presentamos gran cantidad de insectos, tanto sea descomponedores, la mayoría fueron descomponedores y también otros eran como visitantes que se comían esos bichos que también ya estaban ahí, entonces había mera cadenita. También pues logramos pues como ver en el compostaje que desde el principio le echamos mucha gallinaza, entonces eso pudo también afectarlo y también como decía ahorita el compañero Mateo, que estos son procesos que se deben tener mucha cautela, si esto dice tanto hay que echarle tanto tiempo, hay que dejarlo tanto tiempo, tiene que ser muy precavido, porque si no todo genera una alteración del proceso y eso hace que cambie, no, sí funciona y puede que no funcione igual, pero en general pues quedamos muy contentos pues como con el proceso y no estamos a la espera de que el pH se regule. Y ya pues para aportar algo más, pues se pudo revisar que como dijimos, lo único que está como que un poquito fuera de los rangos establecidos ha sido el pH, porque lo que es, por ejemplo, la temperatura se ha mantenido de hecho bastante estable, no ha subido ni siquiera de un 30%. Entonces, lo que es la temperatura no ha subido bastante. Lo único que sí ha estado como altico, como ya mencionamos varias veces, es el pH. Y ya pues según lo que vimos de la figura que la profesora nos mandó antes, según vemos que el compostaje debe estar en la fase más o menos termofílica, porque aún le faltan bastantes compuestos por descomponerse, pero ya están llegando a tomar como esa apariencia más como a tierrita. Y ya eso es todo. Listo. Devuélvanse, porfa, a la diapositiva donde tenían como los daticos. Eso. Bueno, les pregunto, ¿cómo, según la tablita que yo les había mandado, cómo se comporta el pH? ¿Cómo debería ser el comportamiento? ¿Se acuerdan de esa curva? Profe, pues según el pH debía bajar y luego pues en la semana 1, la semana 3 subía bastante y ya luego se estabilizaba. Listo, ¿cierto? Entonces, lo que pasó es que nunca les bajó, ¿cierto? Eso le entiendo que por eso lo querían como bajar. Sí, Bueno, profe, la verdad nunca bajó, sino que se mantuvo en esos mismos valores. listo. ¿Por qué piensan que la gallinaza les baja el pH? Bueno, profe, para ser honesta, la verdad eso fue porque me ayudaron en la universidad. Pues esa última semana yo fui a hacer la revisión. Entonces yo fui, hice la toma del pH y pues el señor de inmediato, pues que me vio pues el pH tan alto, él me dijo, no, debes de echarle gallinaza porque la materia orgánica te ayuda a bajarlo. Y ya él también estaba en una clase, entonces pues no me dio tiempo como a preguntarle, indagar más, entonces esa respuesta sí se la debo.
Pero la gallinaza se la eché fue más que todo porque el señor que me ayudó a tomar el pH fue como el que me orientó en esa parte. Bueno, entonces ahí hay algo, la gallinaza sube el pH, porque la gallinaza genera amoníaco, genera H más, ¿cierto? Y entonces cada vez, entre más gallinaza les echen, más les va a subir el pH. Entonces, por ejemplo, cuando uno necesita subir el pH, utiliza gallinaza, utiliza cal. No sé si se dieron cuenta, las personas que hacían, yo creo que en este grupo casi todos trabajaron fue con gallinaza, pero las personas que trabajaban, por ejemplo, solo con residuos de cocina, el pH era de 5, de 6, y las personas que predominaban la gallinaza, el pH era de 8, de 9, ¿cierto? Entonces, entre más gallinaza, el pH va a ser más alto. Entonces, si necesitan bajar el pH, ¿qué debieron haber de pronto utilizado? ¿Qué piensan? Profe, Profe, no sé. nosotros utilizamos fue mucho limón. Pues en el primer caso, pues le echamos varios limones y nos ayudó bastante. Y pues también en la tercera semana que yo fui, el pH también estaba muy alto. Entonces, por lo general también le eché, pues le traté de echar limón y eso nos ayudó mucho. Pero entonces echaron los dos, echaron limón y echaron gallinaza, entiendo. Ajá, en la cuarta semana que creo que fue Salo, me imagino que entonces ella ya le echaría la gallinaza como tal. Pero pues en las 2 semanas anteriores, en la tercera y en la primera, sí le echamos limón. Listo, entonces simplemente pues para que lo tengan en cuenta, no es pues como tema de corcharlos. Gallinaza les va a subir el pH, listo, entonces cal, gallinaza, pH para arriba. Para bajar, entonces utilizan son ácidos, entonces pueden utilizar o frutas ácidas, entonces piña, un tomate de árbol les baja también el pH, limones, Y todo los cítricos cítrico. también. Eso, absolutamente todo cítrico, bajan el pH. O uno puede comprar que ácido cítrico, pues ya comprarlo como ácido también si en algún momento lo necesitan. Listo. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. listo. Bueno, sigan muchachos, adelante. Bueno, aquí tenemos entonces la práctica de bioinsecticidas. ¿Me está escuchando bien, cierto? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, se elaboraron 2 biopreparados, ¿no? Uno que iba a ser un repelente, que era pues para prevenir, y otro que iba a ser como tal el bioinsecticida, que era para llegar a atacar al insecto cuando ya estaba. Bueno, para el manejo sostenible de las plagas y enfermedades en la agricultura practicada. Bueno, los materiales para el de cebolla, que era el repelente, fueron 8 cebollas, agua reposada o agua lluvia, y pues faltó el aceite emulsionante que le echamos, fue el mismo biopreparado de jabón que hicimos. Se le debería echar una cucharadita para hacer pues la aplicación. Eh, Materiales de aspersión con disolución acuosa de jabón. Utilizamos jabón Rey y agua reposada o agua lluvia. Siguiente. Listo. Pues aquí tenemos las preparaciones como quedaron. Pues obviamente la que vemos como blanquita es la preparación de cebolla y la otra como azulita es la preparación del jabón. ¿Qué hicimos? En la del jabón tomamos, como nos decía la guía, 30 gramos de jabón Rey y lo diluimos en 1 litro de agua, ¿cierto? Esto primero lo diluimos, pues, que el jabón queda bien pequeñito, un ratico ahí como revolviendo, y luego lo pasamos por una telita para poder filtrar todos esos restos de jabón que podrían haber quedado. Con las cebollas lo que hicimos fue partirlas normal y pues ya solo agregarles el agua y dejarlas pues que hicieran su proceso. Puedes pasar a la siguiente. Listo, aspersión con disolución acuosa de jabón. Bueno, como recomendación de la docente, era mejor diluir esta preparación que ya teníamos debido a que pues, nos podía quemar, digamos, las hojas de las plantas.
Entonces yo hice la disolución, pues cuando iba a hacer la aplicación de una parte de este preparado por 4 de agua. La aplicación se hizo en una planta de cannabis que tenía problemas de pulgones y ácaros entre 8 a 10 individuos por foliolo. Entonces siempre estaba un poquito altico y pues nada, se empezó la aplicación, ya va en la segunda y se hizo una reducción en la mayoría de las hojas de más o menos 3 a 5 ya individuos. Antes las hojas se ponían, digamos, más amarillitas por la actuación, pues por la acción, perdón, de estos. Ya no presenta, digamos, ese daño tan grave a las hojas, sino que creo que ya los que se ven son pues ya los de la otra generación que tenían que salir. Entonces acá tenemos la fotico del preparado, del tarrito de spray que usé para hacer la aplicación, que quedaran goticas finas ahí y no que quedaran chorreando porque no nos funcionaba. En la de la mitad tenemos más o menos los verdecitos, son los pulgones, y uno negrito que se ve por allá en la nervadura es el ácaro. Y tenemos un video de cómo estaba la planta antes de la aplicación. Entonces siempre se veía mucha Como debe ser acción. para lindo. Sí, se veía siempre mucha acción de ellos. La siguiente. Y pues bueno, como conclusiones de las 2 insecticidas que utilizamos. El primero, pues, no, la compañera va a decir cómo le fue con sus aplicaciones del bioinsecticida de cebolla. Sí, hola, lo siento, pues es que igual no puse las imágenes porque es muy similar. Hice lo mismo, también lo eché en un spray. Luego de que antes de echarlo en el spray, volví y con una telita, pasé el agua para que no quede ningún residuo ni de cebolla ni de jabón. Es muy importante eso. Y lo mismo, tengo problemas de pulgones en albahaca y en iresine y en hierbabuena, entonces les apliqué en las hojas. Llevo 2 días porque la verdad es que no ha sido muy, para que funcione efectivamente tiene que ser 3 días, los 3 días sin falta. Y después de esos 3 días, uno deja pasar un tiempo y para las crías que están ahí, vuelve otra vez y hace aplicación de otros 3 días. Entonces, a mí me fue bien, me sirvió, también me redujo la cantidad de pulgones, aunque no del todo porque no la utilicé los 3 días, pero si uno la utiliza correctamente, es muy efectiva. Eso sí, no dejar la planta en exposición del sol y regarla antes de aplicar el bioinsecticida. Recomendado en las hojitas, tanto por el embés como por el as. Listo, muchas gracias muchachos. Isamar, no le escuché la voz. ¿Qué piensa Isamar, por ejemplo, del caldo microbial? ¿Cómo sería esta tecnología pues aplicada para los agricultores? Profe, qué pena. Profe, es que sucede que como yo no estuve, o sea, desde el inicio yo hice equipo con María y con Hanner, pero como yo no pude ir a la práctica como tal, pues allá, entonces yo por eso, pues me autosaqué pues de ese trabajo porque yo no estuve en esa práctica presencial, entonces por eso no participé ¿Y en viste eso. de pronto los videos? Sí, por eso, pero ahorita yo ya tengo otra compañera pues que tampoco fue, entonces, ¿Ahorita qué? pues ahorita yo voy a exponer con otra compañera que tampoco fue. Ah, vos no sos de este grupo. No, porque pues yo sí estaba con ellos, pero cuando Listo. ellos estaban allá y todo, entonces pues no soy de este equipo porque yo la verdad no pude estar, yo no estoy en Medellín.
Ah, listo, Isamar, no, ya te voy a sacar de acá entonces. Bueno, ¿tienen de pronto alguna pregunta para este grupo? O si ustedes mismos quieren complementar algo. Ah, profe, yo sí hice con el grupo de Meli, hice el bioinsecticida. Claro que no tuve mucho en el proceso porque Mateo y Melissa lo aplicaron en sus casas. Bueno, muchachos, no, muchas gracias entonces. Gracias, profesor, usted. Bueno. Voy a compartir, profe. Si quieres, también me haces alguna pregunta por el bioinsecticida como para hacer partícipe de la... Adelante, ¿quién iba a preguntar algo? Profe, ¿debemos de enviar las diapositivas o no? No, ya sí, muchas gracias. Ya acá yo con esto ya les califico. Gracias, muchachos. Profe, ¿lo puedes ver? Los compañeros. Sí, aquí la estoy viendo. Ah, iniciar presentación. Profe, no me va a hacer ninguna pregunta del bioinsecticida. No, primero da tu presentación. Ok, listo. Esta es la clase que fue virtual. El video que fue virtual sobre biopreparados. Sobre los quelatos minerales. Los quelatos minerales son minerales que se hacen más disponibles para las plantas y han pasado un proceso de fermentación a través del metabolismo de materia orgánica que ha sido la biología del suelo ha hecho una digestión. Esa biología del suelo y las plantas lo asimilan con alta precisión, eficiencia y rendimiento los nutrientes para que puedan competir en los mercados. Esto más que todo quiere decir lo que decía la profe en clase, que es como la cocina, cuando hacemos los frijoles, los frijolitos deben de pasar un proceso de cocción para hacer disponible el alimento para el consumidor. Los quelatos minerales los minerales pasan por la digestión y procesos biológicos de los microorganismos del suelo para hacerlos disponibles para las plantas en el suelo. Entonces el video nos mostraban varios tanques que debía de tener pues muy bien sellado con la botella para que no, con agüita para que no entrara el oxígeno. Se empezaba pues con 5 kilogramos de melaza disueltos en agua no clorada, el agua de 80 a 100 litros o leche mejor. En el caso del agua, debería de agregar más 1 galón de suero o leche cruda. Se agregan los microorganismos que van a quelatar los minerales, 5 kilogramos de estiércol de vaca, 2 kilogramos caprinasa y los microorganismos nativos del suelo o ya de los que uno pueda conseguir en el mercado. Hay diferentes tipos de quelatos, el engruese, el multimineral y el tropical para diferentes fines en la agricultura. Entonces tenemos el engruese, ayuda al tamaño, se aplican hortalizas pequeñas y árboles frutales, contiene magnesio, calcio, fósforo, potasio, bromo y silicio. El multimineral diversifica la oferta mineral. En 4 horas las plantas las van a asimilar, o sea que es muy rápido. Se aplica en cualquier etapa fenológica. Contiene magnesio, fósforo, calcio, zinc, potasio y magnesio. Estoy confundida. Magnesio y manganeso hay ahí, ¿cierto? El tropical, antes de la siembra, se aplica en el suelo para dinamizar. Profe, usted ve lo que dice. Antes de la siembra se aplica para dinamizar los organismos. Bueno, magnesio. Ocultar.
los procesos biológicos. Tenemos magnesio, calcio, zinc, manganeso, fósforo y silicio. Pues sí, todos estos, cada tipo de quelato tiene pues un fin y todos los minerales que están en cada tipo de quelato se complementan y hacen más disponibles unos a otros, como el silicio al fósforo, lo que decía, pues explicaba la profe en clase. Las fuentes de los minerales, la fuente de silicio, podemos encontrar la cascarilla de arroz calcinada, la harina de roca es rica en silicio, la hoja de teca, las fuentes de potasio, de la ceniza de madera, la cáscara de camarón, la sangre, la cola de caballo, la fuente de calcio, dolomita, las fuentes de magnesio, sulfato de magnesio. El señor pues hacía énfasis en Jairo, no, ese no era Jairo. No recuerdo. Sí, Jairo Restrepo. Jairo Restrepo. Ah, no, ese era no, de... ese no era. Ese Jairo Restrepo es el del Bocachi, el otro es Milton Herrera. Milton, que él lleva una agricultura ecológica, él siempre quiere que utilicemos cosas que estén a la mano del campesino, materias que sean muy primas para garantizar muy buenos resultados. No, acá, qué pena, Isabel, devuélvete, yo te complemento una cosita. Devuélvete a la otra. Acá, por ejemplo, esta cola de caballo es también muy rica en silicio. No se devuelva tanto en la otra. Eso. Esa cola de caballo también es rica en silicio, para que lo tengan en cuenta. Entonces, muchas preparaciones para insectos también van con cola de caballo, porque es que ese silicio actúa como si fueran vidriecitos por todas partes. Entonces la utilizan mucho. Listo, sigue Isa. Sí. Biofermentos y sus ventajas. Entonces vamos a ver que disminuyen los riesgos por utilización de químicos con agroquímicos. Es más una agricultura digna para el campesino y el medio ambiente que cada vez nos acerca más a la sostenibilidad. Los productores mejoran las técnicas de agricultura ecológica. Va a integrar ciencias que entienden los procesos bioquímicos a través de la física, que son más que todo los minerales, la biología, los microorganismos y la química, la materia orgánica. Las cosechas de alimentos remineralizados. Las cosechas van a tener alimentos más remineralizados, o sea, más sanos, más buenos para el consumidor, que también están en la lógica mineral. Buenas son palabras o sea que vamos a tener mejores alimentos para el consumidor, más ricos en minerales. Y es una ayuda, pues es una agricultura regenerativa que nos va más que todo también a sanar ese suelo tan desmineralizado. Algunas desventajas, comparados con los agroinsumos químicos, los quelatos requieren mucho tiempo para producirlos y comparado con ir a comprar los fertilizantes en una distribuidora. Pueden ser más lentas la asimilación de los nutrientes en los procesos biológicos y los estudios de fertilizantes están más enfocados en las producciones químicas sintéticas. Listo, de pronto de precios, ¿averiguaste algún precio? Pues no por lo que yo sepa, sino por lo que nos dicen todos ustedes los proveedores, es una ventaja a los quelatos, porque es como más a la mano de los campesinos, cosas que los agroinsumos son muy costosos. No por lo que yo sepa, sino. Señora. De pronto precios de los sulfatos, ¿tuviste la oportunidad de ver alguno o no? No, pues. Listo. Bueno, adelante, señorita, sigamos. No, ya el video que me vi de Jairo, que no tengo presentación. ¿Había que ver? No. Creo que dijiste que os preguntas.
Sí, yo te hago las preguntitas del video de Jairo Restrepo. Bueno, ¿qué viste que te llamó la atención en el video? Eso es la primera que vas a hablar de ese video. Me gusta mucho cuando él dice que las lombrices que las encierran en una caja, que no, que ellas son ingenieras del suelo, ellas van a abrir toda la porosidad del suelo para que se hagan todos esos procesos biológicos con oxígeno. No, que porque las enjaulan así que están pues es una manera de las personas hacer sus biopreparados utilizando pues también el estiércol de la lombriz, la manera en que ellas hacen la ingeniería del suelo, pero que realmente ellas necesitan esos espacios muy grandes porque él hacía como tenía una medida de cuánto ellas recorren y sí es bastante. Por ejemplo, en esos caminos, entonces que estamos haciendo la lombriz, porque él decía, no es que para que encierran las lombrices, si las necesitamos es en campo, ¿cierto? Y las necesitamos en campo, no tanto porque vayan comiendo materia orgánica y vayan defecando, las necesitamos en campo que porque hagan todos esos canales. ¿Qué pasa en esos canales? Porque son importantes. ¿Por qué son importantes los canales por donde pasan las lombrices? Sí. Oxigenan el suelo, dan porosidad. Y ya no sé. ¿En esa porosidad qué pasa? Por la porosidad, pues se puede más infiltrar el agua, porque un suelo compactado, pues, a ver, profe, el suelo compactado. Esa es una buena, ¿cierto? Un movimiento de agua. Y la otra es hábitat para los microorganismos, ¿cierto? Entonces recuerden que necesitamos todas esas camaritas de aire, pues para que poder tener donde habitan los microorganismos. Bueno, Isa, no sé, cuéntame entonces algo del biofertilizante. Ese entonces no del bioinsecticida, ese no lo probaste vos, no estuviste como... En la preparación. Pero no estuviste, fue en la parte entonces de la aplicación. No. Listo. ¿Algo que quieras resaltar de la preparación? Un punto importante. No. Lo que de pronto me gusta mucho cuando dice esto que no tenía mucho, pues es muy raro para mí que digas que el jabón ayuda a pegar el biopreparado a las hojas. Es muy chistoso. Listo. Bueno, Isa, muchas gracias. Bueno, ¿quién quiere seguir? Bueno, entonces, Isamar. Hola. Listo. Karen, ¿me puedes proyectar, porfa? Qué pena, ¿quién te va a proyectar? Profe, yo estoy con Karen, ella, porque a mí no me da desde el celular, pues no me daría acá. Profe, yo entonces puedo proyectar. Sí, claro, vos le das compartir y te deja compartir normalmente pantalla. Bueno, Isamar. Hola. ¿Qué tal? Se entrecorta, o no sé si yo tengo mal la señal. Sí, se están entrecortando mucho, yo no te escucho casi.
¿Será por el internet? Puede ser. Me está compartiendo. No, todavía no está compartiendo. Si quieres me manda la presentación y yo te la comparto también. Sí, yo creo que mejor por donde, por el WhatsApp. Sí, ahí por el WhatsApp, yo la pongo acá. Bueno, ya se la mando. Sí. Démosle un momentico, por favor. Ya me dicen que ya le llegó. Y acá la voy a descargar y ya la abro. Déjame un momentico, por favor. Yo lo silencio, que mucha bulla. Bueno. Ujú. Y solo un segundito, yo paso esto para que me deje abrirlo. ¿Con cuál de las dos empezamos? La que se llama presentación. Cualquiera está bien. Sí, pero creo que no me van a abrir. Profe, cualquiera. Listo. Vamos a ver si sí me deja abrir. Muchachas, no me va a abrir. Profe, espere, yo comparto acá. Sí, sí tengo, porque como mi sistema operativo es diferente, no me dejó abrir la presentación. Ay, Yo por espere, yo ejemplo, veo para él. ¿no le puedo hacer el favor de presentarse a la señorita? Profesora, métale el simulador de Linux y verá que desde la terminal le pueden instalar el LibreOffice.
Vamos a ver, porque no me dejó. Bueno, y si no, entonces no sé si más bien uno de los compañeros, Hanner, seguirá buscando de ti. Bueno, Wendy me dio. Sí, ya voy. Bueno, me dicen si están viendo, me confirman, por favor. Sí, dale modo presentación para que no lo muestre grande. ¿Ahí? ¿Ahí sí lo ven grande, profe? Sí, ahí se está viendo. Bueno. Sí, se ve chiquito, pero se ve. Hagámosle así. Bueno, exposición del compostaje o biofertilizante. Integrante Wendy Chavera Herrera y Samar Pulgarín Peña. Bueno, lo que utilizamos para este compostaje fue la mierda de vaca. En esta situación lo hueseca. La mierda de vaca juega un papel muy fundamental para realizar un abono. Esta lo utilizamos mucho como abono que nos sirve para los cultivos y las plantas. Ya particularmente la he usado para la siembra como ají, el pepino, el orégano y el cilantro. La cáscara de huevo también fue un elemento que utilizamos para ese abono, el cual la cáscara de huevo son muy ricas en calcio, el cual son muy buenas para las plantas. No sé si la compañera va a hablar o sigo hablando. Bueno, la concha de plátano. Pues esas dos cosas se complementan. Sí, iba a decir Sí, que dale. pues tanto el popó de la vaca como esas conchas o sea, dan una función muy importante las dos. Para mí se complementan de una muy buena manera. Continúa, por favor. Bueno, la concha de plátano, esta contiene nutrientes que son esenciales para la salud de las plantas, macetas. También tenemos, pues utilizamos la concha de papa, la cual se considera una materia prima eficaz para su utilización como abono. Y aquí tenemos como la mezcla de nutrientes que utilizamos. Aquí podemos observar que ya hicimos la mezcla en general. Tenemos la mierda de vaca, la cáscara de huevo, la cáscara de residuos de casa como tal. Podemos observar. Aquí tengo otra foto. Como seguimiento tenemos que en la primera semana empezó a cambiar de color. También observamos que se fue colocando un poco más seca. También comenzó a salir olor muy fresco y puro, con buen olor, por cierto. No, igual, pues no realizamos como un seguimiento así como con pH y temperatura porque no teníamos como el implemento para hacerlo, porque en el lugar donde nos encontramos pues no teníamos como recurso para hacer ese seguimiento, el cual se los debemos. Bueno, yo les voy a mostrar particularmente esta siembra, el cual mi mamá y como nosotros tenemos una huertica como en el patio, lo que hicimos fue, mi mamá pues más que todo le echó ese abono, le echó a esas matas, a esas plantas, el cual no tenían vida porque ya se estaban como muriendo. Mi mamá vino y les echó el abono para ver si les podía aportar mucho a la siembra, y el cual podemos observar que sí lo utilizó mucho, porque mire el cambio. Pues yo no le tomé una falla, no tomarle foto a las plantas cuando estaban en mal estado para hacer como una comparación, pero ahí pueden observar cómo están de bonitas las plantas. Esta se les echó
como ese compostaje que teníamos ahí. Bueno, ahí tengo otra foto donde se ve más clara la siembra. Aquí tenemos cilantro, ají, orégano, y en esta tenemos pepino, el cual últimamente ha salido unos pepinos muy grandes. En conclusión, es que pues en la manera que nosotros tuvimos la oportunidad de realizar el compostaje, en base de lo que la profesora y los videos que hemos visto, pudimos realizar este compostaje como el conocimiento que nosotros teníamos, y entonces pues yo podía decir que obtuvimos un resultado bueno, aunque me había gustado tener otro resultado más bueno, como pues como tenerle claro la temperatura y el pH, como les dije, pero no tuvimos como la facilidad de hacer esos estudios. Entonces espero que le haya gustado. Wendy, te pregunto, la temperatura así como por tacto, pues obviamente me dijiste que no tenían termómetro, pero de pronto por tacto, ¿qué pudieron notar? ¿A los cuántos días se les calentó, no se les calentó? ¿O cómo se comportó el compostaje? Sí, o sea, profe, acá la temperatura es muy, muy caliente, pues más o menos como de un 28 grados. Entonces, pues yo digo acá como el manejo, como que lo que observamos y eso, fue que sí hubo uno donde sí se calentó, porque, o sea, fue como cambiando como de color y como más seca, pues que la temperatura como que fue aumentando. Que eso también juega un papel muy importante en el compostaje. Entonces, sí, yo digo que fue aumentando. ¿Y en cuánto tiempo estuvo el compost listo para usarse? Pues, ¿cómo? ¿En cuánto tiempo estuvo el compost listo para usarse? ¿Cuánto tiempo de compostaje le llevó? Ese nos duró 15 días, lo dejamos 15 días que fuera cambiando para así echárselo a las matas como tal. Listo, Wendy, muchas gracias. Bueno, dale adelante con la otra parte. Bueno. Espera. Bueno, ya vamos a hablar de lo del video. Si lo están viendo. Sí, ya se Sí, ve ahí bueno. se está viendo. En este video, el autor puede ser el señor Milton, donde aparece con varios tanques, y esos tanques son bien sellados, y él inicia pues con una cantidad de melaza, de agua, y también usa leche y suero. Esto es para hacer unos quelatos. Él nos decía pues que hay diferentes tipos de quelatos y cada uno de ellos son muy importantes, y cada uno pues tiene un fin. Contienen muchas vitaminas, propiedades que son de gran importancia para la agricultura. Entonces, él nos hacía mucho énfasis en la agricultura ecológica. Las preguntas pues que nos dicen cuáles ingredientes utilizó Milton fueron la melaza, el agua, la leche, también usó un tul de telo mosquitero y el estiércol de vaca, muy importante cada uno de ellos. La segunda dice que fácil es encontrar pues esos productos en mi región. Acá yo me encuentro actualmente en apartado y sí, todos son muy accesibles, muy fáciles de conseguir. Entonces, pues si yo quisiera llevar el paso a paso de este video, lo puedo hacer porque puedo encontrar la leche, la melaza, el suero y también lo del tul. El estiércol de vaca, pues también, porque acá
alrededor tenemos fincas y hay pues hay acceso para ir allá. Incluso si uno les pide pues a las personas, le pueden regalar este estiércol para llevar a cabo este experimento. ¿Qué precio tienen estos ingredientes acá? La melaza tiene un precio de 4.000 pesos, ellas lo venden así por bolsitas, pues incluso mis tíos los compran bastante porque se las dan a los caballos, pues es muy usado para el alimento. La leche, pues ya la bolsa grande tiene un precio de 8.000 a 10.000, pero ya la pequeña, y si vamos pues a tiendas como el de uno, la podemos encontrar en 2.500 o algo así. El suero también, pues también se puede conseguir y tiene un precio entre los 5.000 y los 6.000, pues de ahí no pasa. Y el tul también se puede pues encontrar y valdría por ahí entre, pues dependiendo si necesitamos 1 metro o 2, el metro está en 3.500. Bueno, ¿qué Bueno, ventajas y desventajas? Ah, bueno, sí, continúa la compañerita. bueno, ¿por cuál ingrediente lo podríamos cambiar? Aquí la leche se puede cambiar por el suero, como ya hay esas dos opciones, si leche o si no tiene leche, pues suero. La melaza se puede cambiar por miel negra, el estiércol de vaca se puede cambiar por el estiércol del búfalo. También ventajas y las desventajas del preparado, el cual como ventajas tenemos que de esta preparación es que causa un aumento en la biodiversidad y en la fertilidad del suelo. También atribuye la protección del medio ambiente, ayuda con el proceso de absorción del agua y la fijación del carbono en el suelo. Como desventajas tenemos que hay nutrientes limitados, también mano de obra muy intensiva y que trae mucho microorganismo, el cual tenemos que estar pendiente. También como para resaltar, todos estos ingredientes que utilizamos son muy importantes para el proceso, el cual como la milasa, que es una fuente de energía que ayuda a la producción de la microbiológica. Pues también, como decía en el video, o sea, que en el primer proceso, en la primera base de elaboración de los quelatos, para poner disponibles los minerales, se debe tener en cuenta que cuando ya se hace ese proceso, se dejan 5 días para dejarlos en mineraria, y así pues ahí se echa como el estiércol de la vaca fresca. Ahí cuando ya se hace todo eso, se tapa y luego a los 4 días o 5 se destapan y le echan como sulfato de zinc, potasio, calcio, como ¿cómo se dice? Como un número, como de 8 a 10 kilos se le echa de esos, como le estaba diciendo. Luego de que se le echa eso, se le tapa y se deja 15 días. A los 15 días se destapa y ya como que ven como en sí, ven como el resultado de lo que realizaron. Ya ahí sienten un olor muy bueno, muy fresco. No tiene un color como muy negro, como muy oscuro, como decía en el video, sino como un color claro. Entonces ya pues ya sí ven que sí es apto para los cultivos. Y ya, pues eso era todo. Gracias. Listo. Una preguntita, muchachas, ahí. Entonces, Isamar está en apartado, le entendí. ¿Y Wendy, dónde es que está? Que se me olvidó. Sí, profe. Sí. Cerca de apartado en Acandí, Chocó. ¿En dónde? En Acandí, profe.
Hay que ir a visitar a Wendy entonces. Qué rico. Listo. Pregunto, esa parte de sulfatos, de la otra me dijeron, pues por ejemplo en apartado, entonces Isamar dijo, yo consigo esas cositas. Esa parte de sulfatos, por ejemplo, si a Wendy le llegan con esta parte de sulfatos, ¿se conseguirían estos sulfatos allá en Acandí? Profe, yo particularmente nunca he comprado y tampoco ninguno de mis familiares he comprado, pero me parece que sí lo consiguen, porque el comercio de Acandí o todo lo que tienen Acandí viene de apartado de turbo, entonces todo lo mandan a buscar en barco y entonces llega acá a Candí, entonces la gente que habita Candí es que compra, entonces yo digo que sí, porque acá venden toda clase de elementos que la gente necesita. Y acá sí, obviamente acá sí lo utilizan, porque acá también hay ganadería, hay agricultura, hay fincas, entonces sí. Listo, de todas maneras, para esa parte de sulfatos, pues para que tengan en cuenta solamente, digamos que pues se dieron cuenta ahora por lo que está pasando la parte agrícola, pues en general, los fertilizantes subieron mucho y hay algo que le está pasando a la agricultura orgánica también, que los sulfatos, muchos de esos sulfatos también son importados. Entonces, por ejemplo, algo que nosotros vemos tan básico como el sulfato de potasio, ya no se está consiguiendo sulfato de potasio. Entonces, ahí es que la agricultura orgánica también se tiene que desligar con todo lo que no encontremos propiamente en la región, ¿cierto? Temas, por ejemplo, de potasio, entonces hay que mirar esos preparados a base de plátano, ¿cierto? Hay que mirar otras fuentes como cloruro de potasio. Temas de silicio, hay plantas que pueden dar ese silicio, ¿cierto? Entonces, un tema de cola de caballo. Entonces, la cosa es que si uno no encuentra esos sulfatos, uno sí encuentra quien lo reemplace. Muchas veces desde otra sustancia o molécula, pues mineral, o muchas veces desde una planta que lo puede uno reemplazar. Entonces, si en algún momento Wendy dice, no, es que voy a hacer esos sulfatos por acá en Acandí y no encuentra esos sulfatos, hay cosas que lo pueden reemplazar, listo, para que muchas veces uno se pega porque en la receta no encuentra exactamente lo que necesitaba. Bueno, no sé si alguien tiene Eso, alguna... profe, o sea, Sí, adelante, Wendy. o sea, profe, lo que usted quiere dando a entender es que, o sea, que si en esa ocasión no conseguimos el sulfato o esos elementos, no nos quedemos como que no voy a hacer nada porque no tengo el material en sí. No, sino es que, o sea, tenemos que tener en cuenta que hay otros métodos o otros materiales que pueden como reemplazar a ese que no podemos conseguir. Entonces, sí, tenemos que tener muy en cuenta que casi todo, pues casi todo lo que nos rodea, lo que nosotros consumimos en nuestras casas, a veces nos sirven para cambiar, para hacer como un intercambio. Bueno, no tengo esto, pero si tengo esto, voy a intentarlo para ver qué tal. Entonces, sí es muy importante. Sí, algo tan sencillo como, ay, no, es que no tengo fosfitos. A uno le venden los fosfitos, que es como la base de fósforo. Si usted tiene huesos de animales, los pone a hacer cenizas con esos huesos. Y esos son fosfitos puros, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado con esas recetas. Siempre tienen quien los sustituya. Y en nuestros territorios tiene quien los sustituya. Listo. Bueno, no sé si alguien más, si alguien quiere de pronto hacerles algunas preguntas a las compañeras. Bueno, y del compostaje, me falta hacerles como la preguntita del compostaje. Profe, Sí, la pregunta del video del bocachi. eso, la pregunta como el bocachi, es que me falta. De pronto escucharon qué pasaba cuando los... Sí, adelante. Yo le quería resaltar como algo, no sé si yo me puede dejar como esa pregunta para el viernes. ¿Por qué no se vieron el Es que video? yo sí me lo vi, o sea, que el señor habla como de la importancia que tiene las lombrices en el
en el suelo, pero igualmente yo no es como que no me lo he visto así como en el fondo, así porque es larguito, y entonces me enfoqué como más que todo en esto y en otros trabajos, entonces no sé si usted me puede dar la oportunidad para que yo participe bien el viernes y le hable como abiertamente, o las preguntas que usted me haga, pues estando como segura de lo que le voy a decir, ¿sí me entiende? Listo, y Samar se vio el videíto. Profe, pero completo no, pero sí. Listo. ¿Qué pasaba con los estiércoles que tenían pinticas azules? De pronto vieron qué era lo que explicaba él con esos estiércoles? Profe, no, la verdad no. Listo, entonces sí me complementan el viernes. Bueno, muchachos, listo, muchachas, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profe, por escuchar. Listo. ¿Alguien más quiere seguir? Nos da tiempo todavía de otra. Bueno, si quieres, siga. ¿Quién era la que? Evelyn, que no va a estar. Entonces, si quieres dar la primera parte, ¿qué vas a hacer? Profe, Sí, es sí, que le escucho. eso es lo que pasa. Evelyn y yo fuimos los que hicimos pues lo que, pues ya lo tenemos hecho. Y el viernes mi mamá trabaja, entonces el viernes a mí me quedaría fácil para ir al médico porque necesito pues hacer esa diligencia. Entonces era para ver si no lo podíamos, si yo no lo podía hacer hoy, también se le podía dejar una grabación o algo. Entonces, háganmelo de una vez, que ya que los otros nos están animando. Ahí te- Bueno, está bien. Pero yo busco a Evelyn. Compartir ahí. Sí, ustedes simplemente le dan compartir y les deja. Sí, espere, profe, espere que yo voy a compartir. Yo. Bueno, un segundito. Ya en mi pantalla. No, todavía no. Espere que cargue, No, porque se compañero. interesa. Y ahora sí. Sí, ya sí. Sí, yo creo que sí. Estás como desde el celular, ¿cierto? Ajá, sí.
Listo, ahora sí pueden ver. Sí, ya se ve. Bueno, eh, el tema que a Evelyn y a mí nos tocó fue el de los bioinsecticidas que hicimos en la práctica de la universidad. Los materiales que utilizamos para esto fue, pues para el biopreparado de jabón utilizamos pues jabón azul, jabón rey, que es muy casual en las tiendas, pues ya que no tienen como tantos químicos, entonces era como más favorable para, para trabajar. Ese tiene como que un precio también muy económico, que varía como desde 1.600 a 1.900, pues dependiendo en cuál tienda nosotros lo vayamos a comprar o lo vayamos a adquirir. También se utilizó agua lluvia, que la tenían reposada la universidad, pues una agua estancadita así, pero limpia, obvio, eh, que nos, que nos, ay, ¿cómo es que es? Que nos facilitó la profesora. Esto es también muy fácil de conseguir porque pues es nada más usted como recoger el agua de cualquier momento en que esté lloviendo o así. Para el biopreparado de cebolla utilizamos unas ocho, 8 cebollas como más o menos, que me costaron 1.300 porque el paquetico era a 1.000 y traía 7. Y entonces me tocó comprar una de más que me vale 300, pues en una revoltería como común de cada barrio. Y también utilizamos el agua lluvia, que la conseguimos pues así estancada, pero pues obvio limpia, como ya había pues mencionado eh, ahorita. Eh, lo que, lo que esperamos pues es que el preparado de cebolla funcione como insecticida, al igual que el jabón, que nos va a ayudar a matar los insectos o las plagas que resulten en cualquier cultivito o cualquier plántica que tengamos, provocándole como quemaduras que posteriormente mueran por deshidratación. Y también funciona, es más favorable cuando reacciona con el sol. Este es el proceso, este es el cuadro que se me olvidó el nombre, pero es el cuadro que nosotros hicimos. La elaboración del bioinsecticida de cebolla fue básicamente con los materiales de cebolla, que ya lo había mencionado. Em, Picamos la cebolla lo más, lo más pequeñito que se pudiera. eh, la revolvimos en los 500 mililitros de agua lluvia. Para esto, em, no, no, no es este. Los revolvimos con los 500 mililitros de agua lluvia que eso era. Luego lo revolvimos y ya lo dejamos reposar por 24 horas más o menos para que pudiera, pues sí, funcionar. Y ya así como que era el bioinsecticida de cebolla. Luego de la elaboración del bioinsecticida de jabón, utilizamos pues básicamente el jabón, el agua y pues utilizamos un tarro también de 400 mililitros. Para medir esto no me acuerdo cómo era, ay, se me olvidó y lo tenía anotadito y lo estudié. Bueno, pero hicimos pues los cálculos y nos dio 12 gramos de jabón para 400 mililitros de agua lluvia. Lo filtramos con un trapito en un recipiente más grande. Luego de haberlo filtrado lo más posible, Se te está como lo cortando. envasamos pues en el tarro normal de los 200 por 20. No me escuchan. Se ¿Me está escuchan, profe? cortando mucho. Ya sí, se te está como A todos cortando. o solo. Ay, ¿Cómo lo espera, yo están me muevo escuchando las para otras acá. personas? Es que nadie dice. ¿Me escuchan bien, profe? Ya, ahora sí. Pues yo ya te escucho como Profe, sí, se le mejorcito. entrecortó un ratico, pero ya se le está escuchando bien. Listo, Ahora adelante, sí, Jaime. ya. Gracias, Verónica. Ah, pero Sí, ¿dónde ya. quedé? Yo escuché que estaban filtrando. Ah, bueno, listo. Filtramos pues lo más que pudiéramos el jabón en el trapo y en un recipiente pues más grande para poder pues que quedara bien deshacido en el agua. Luego de esto lo envasamos en el tarro y lo dejamos reposar por 24 horas. Y así nos quedó el resultado pues del bioinsecticida de jabón. Listo. Listo. Entonces, pues ahí, ay, no, pero no se ve nada. Bueno,
Lo que está ahí, pues, es la planilla, pues, de control, la que realizamos. Bájalo un poquito, Heider, para que se vea bien la otra. No. Bueno, sí. Entonces, lo que hicimos nosotros fue aplicar el preparado de cebolla y el de jabón en 2 cultivos diferentes, ¿cierto? Entonces, uno era de unas plantitas de ají y el otro era de frijol. Las de frijol estaban llenitas pues de minadores, de minador de hojita, y el de ají tenía pues un insecto que nosotros no logramos pues identificar muy bien. Heider, póngalo normal. Y bájelo, para que se vea la otra parte también. Listo, entonces bueno. Bueno, nosotros empezamos pues a contar en esta planilla desde el primer día pues que hicimos la aplicación. Bueno, el primer día pues con el preparado de cebolla que anteriormente pues lo habíamos diluido en 3 partes de agua y le adicionamos pues la cucharadita de jabón. Bueno, lo aplicamos sobre la planta de ají y eran pues los insectos que eran como naranjaditos. Heider, mirar si lo puedes acercar un poquito. Y pues esos insectos no los pudimos identificar muy bien. Ya no sabíamos qué eran. Y la de arriba, que es la de frijol, que ese sí tenía el minador de hojas y pues no estaba muy infectado, pero sí habían como bastantes. Bueno, nosotros pues hicimos la aplicación el primer día que se veía en la planilla. El segundo día, pues no se observaron pues muchos cambios. Solo en la planta de ají, pues donde los insectos estaban como así como todos sequitos. Habían unos pues así. Nosotros volvimos a hacerle control el cuarto día. En la planta de ají pues hubo un descenso pues de estos insectos considerable. Solo se veían pues unos cuantos en la tierra y así en la parte de abajo del tallo. El día 6 no le hicimos pues seguimiento tampoco. Listo, y tampoco se hizo pues aplicación. El día 8 la planta de ají pues ya no tenía como muchos insectos, al igual que la del frijol. Pero en la del frijol sí se habían ido como todos esos bichitos porque tampoco se veían muchos. Se veían unos pegaditos que sí se habían muerto. Y pues aparte de eso, la hoja se me estaba secando. Se me estaba como quemando la hoja del frijol. La hoja del frijol se estaba como secando. Listo. Y ya el último día, pues que nosotros le hicimos control, el de ají, pues seguía igual. Habían pues unos cuantos insectos de esos. En la del frijol ya casi no se veían. Habían unos muy chiquiticos, pues que seguro eran los que habían salido después. Y ya. Listo. Ese Listo, fue pues. entonces la del frijol se te quemó. Sí, profe. ¿Y en qué dosificación me recuerdas? No, profe, nosotros le hicimos, se lo aplicamos 2 veces. Una el primer día y la otra como el cuarto. Y como vi pues que la planta se estaba poniendo así, yo no le volví a hacer más aplicaciones. Por eso, ¿y en cuánto lo diluiste de agua, el preparado que tenías? ¿O puro? El de la cebolla, porque sí. el de jabón yo no lo diluí. El de jabón fue el que le eché el del frijol. Y ese no lo diluí, profe. Ese lo eché así tal cual. Es que es muy concentrado. Saben que, por ejemplo, yo utilizo 20 gramos para una bomba de 20 litros. Y eso era 20 gramos como para un litrico, algo así. Entonces, ahí está la importancia de las dosificaciones. Así se encuentren, y esa que, por ejemplo, esa receta es de una receta de la FAO. Así se encuentran en fuentes medianamente confiables. Por eso, esto mismo que hicieron acá de probar en unas poquitas plantas, lo van a seguir replicando cuando vayan a probar en otras plantas. Porque uno se confía de la receta y puede quemar. Vea que, por ejemplo, en esta estaba quemando.
Se me están quemando unas ahí. Adelante, Evelyn. No, listo, profe, pues ese fue el proceso que hicimos con esas hojitas. Ya fue como durante como 9 días que le hicimos pues seguimiento a esas plantas a las Listo, cuales les señorita, muchas gracias. Bueno, gracias, Haider, gracias, Bueno, Evelyn. profe, ya. Gracias. Con gusto. Bueno, muchachos, como llamado de atención a todos, ¿cierto? Obviamente al que no le caiga, pues no se lo tome personal. Me han escrito por problemas en los grupos, ¿cierto? Está este grupo fragmentado, a nosotros nos tocó, pero los otros no han hecho. Y pues el hecho también de que uno diga vaya saliendo el que quiera y ninguno se anime, queda muy pues que de pronto no están listos. Entonces, el compromiso era el 17, obviamente se abría el viernes para los que faltaran, pero pues nos faltan todavía muchos, ¿cierto? Entonces, el 17 seguimos, los grupos ustedes los han armado libremente y cuando los abran libremente es porque escogen con quién trabajar. Entonces, uno puede escoger desde trabajar solo o trabajar con personas con las que pueda trabajar. Entonces, cada quien va respondiendo, pues, por lo que hay que hacer. Yo no voy a solucionar problemas, pues, como a nivel personal del grupo y de personas que ya están en un nivel profesional, ¿cierto? Entonces, pues, para que tengan como en cuenta eso. Entonces, no, pues, el viernes entonces seguimos. Espero, pues, que sea como más, que fluya más, pues, como esta parte de las presentaciones. Al primer grupo, pues, que se animó y que la tenía lista, pues, como muy bien. Por acá, bueno, la otra clase supuestamente íbamos simplemente a terminar las que nos faltaran, íbamos a dedicar un pedazo como a mirar, a ver pues si nos faltaba como tema, y a mirar como temas de notas en que tenían dudas. Yo creo que solo nos va a dar pues como para terminar exposiciones. Víctor hace una pregunta, que la sangre del bocachi, la sangre tiene hierro y la sangre también es fuente de potasio. Listo, entonces muchas veces cuando te dicen con qué reemplazas el potasio, lo puedes reemplazar con sangre, para que lo tengas en cuenta. No sé si esa era la pregunta. Bueno, adelante, no sé quién iba a preguntar. ¿Alguien iba a comentar algo? Pues es cierto que nos falta una nota todavía por entregar, lo de la propuesta de cultivo creo que era. La propuesta de cultivo, hoy les pongo la nota de sanidad vegetal, que ya lo califiqué, pero no la he puesto, la encuentran ahí en el TDA, y falta 10% de la propuesta de cultivo. Esa les di plazo hasta el 21. Quien no entregue el 21 no puede entregar ya, porque yo ya tengo que sacar las notas y ponerlas. ¿Tienen dudas con ese tema de la propuesta de cultivo? Profe, yo había entendido que, por ejemplo, la última vez que hicimos el laboratorio, usted había dicho que íbamos a reemplazar, ¿no era con la hecha del compostaje, con la del bioinsecticida, la de este proyecto? No, lo que yo les dije era que ya no se tenían que hacer otro diferente, porque acuérdense que el primero había que cada uno debía hacer en su casa un bioinsecticida o un bioinsumo que buscara. Entonces, eso fue lo que se reemplazó con las prácticas. Profe, y por ejemplo, entonces la explicación de, también puede ser un abono. ¿Cómo así? Por ejemplo, que yo le había dicho que yo hice el compostaje. Ese serviría. No, pero el trabajo del sistema productivo es muy diferente. El trabajo del sistema productivo es escoger un sistema productivo, cuál es la visión ecológica, social en una región, hacerle el mapa de sectores y la sectorización, que fueron las dos clases anteriores. Bueno, gracias. ¿Tienen más preguntas sobre ese? Y ese es individual. Esas se las dejé, esta propuesta inicialmente individual, se las dejé hacer en grupo si querían.
como para facilitarles a ustedes y facilitarme a mí la vida para calificar también. Bueno, profe. Listo. Bueno, muchachos, si no tienen más preguntas, entonces el viernes. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Que descansen. Hasta luego. Bueno, gracias, profe. Con gusto, Mari.